Muy buenos días a todos. Vamos a trabajar la guía de geografía de las clases del 5 y del 12 de junio, pero antes de comenzar le voy a pedir el favor a Ana María que me colabore leyendo todo el material. Puedes arrancar, Ana María. Profe, ¿vuelvo a leer el encabezado o continúo? Continúa, por favor. Tema: Geografía Humana de Europa. Metodología: 5 de junio, clase por Zoom. ID de reunión y pues el número de la reunión. Esos datos no. Ok. Objetivo de la clase: análisis de las tendencias económicas y sociales que se presentan en Europa. Adjunto los enlaces para ver clase grabada con el fin de que aquellos estudiantes que no tuvieran la oportunidad de estar puedan ver la sesión. Actividad 1, 5 de junio. Elabora un resumen de mínimo una página que recoja la explicación dada en clase y al final del texto elabore un dibujo representativo de las ideas planteadas. Esta actividad es sumativa para el componente C4, que es trabajo en clase. Fecha única de entrega 5 de junio hasta las 6 p.m. Estudiar el esquema explicativo Geografía Humana de Europa, entre paréntesis, no se debe de copiar, para un quiz en la clase del 12 de junio. Es importante aclarar que esta es la tercera nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. 12 de junio. Clase por Zoom. Objetivo de la clase: socialización de las inquietudes sobre la geografía humana de Europa, presentación del quiz de la geografía humana de Europa, análisis del urbanismo y los procesos de migración que se desarrollan en Europa, elaborar la autoevaluación. Listo, actividad. Actividad. Resuelva el quiz de la geografía humana de Europa. Es importante aclarar que esta es la tercera nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. Elabora una infografía de las páginas 75, 76 y 77 de las lecturas del periodo. Es importante aclarar que esta es la cuarta nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. Fecha única de entrega 12 de junio hasta las 6 p.m. Elaborar la autoevaluación en el cuaderno. Fecha única de entrega 12 de junio hasta las 6 p.m. Evaluación. Por cada fecha de trabajo se debe enviar al correo politicohonrado2005@gmail.com una foto del trabajo elaborado para hacer la valoración respectiva. Recuerden que todas las actividades se elaboran en el cuaderno a mano y solo se reciben en las fechas establecidas. Muy bien, Ana. Entonces, pues para arrancar la Qué pena clase te que... interrumpo. Señor, Es que Juan Manuel dice que si lo puedes aceptar, que no ha podido entrar. listo. Gracias, Gracias, Juan qué José. pena. No, señor, no te preocupes. Muy bien. Es que estábamos, pues obviamente estaba acá enfocado en el tema y bueno, ya están ahí. Listo, gracias. Entonces, bueno, niños, varias cosas. Uno, tener en cuenta que hay fechas únicas de entrega, es decir, la actividad de hoy solo se entrega hasta las 6 de la tarde, punto. La actividad que hay en 8 días se entrega especialmente esa actividad hasta las 6 de la tarde, punto. ¿Por qué? Porque pues de hoy en 8 días tengo que subir el 80% de las notas. ¿Qué quiere decir eso? Que no me puede pasar en 8 días que la actividad de hoy no la han entregado, básicamente porque no la recibo. ¿Listo? Entonces, pues hasta ahora pues no hemos tenido ninguna dificultad, ningún inconveniente con ninguno de ustedes por la entrega de trabajos, eso está muy bien, pero pues también soy claro frente a esas recomendaciones que damos en la guía de trabajo, a esos elementos que estamos socializando el día de hoy y que son pues digamos que muy valiosos para tener el orden, la organización y sobre todo de la claridad frente a lo que estamos hablando, porque pues tampoco nos puede suceder que no sabía, no estaba enterado, no sé en dónde está la información, no se sabía si hay clase o no hay clase por Zoom, no sé los códigos, todo está ahí en la guía de trabajo, todo está en el material, que de pronto yo les escribo por correo recordándoles, es otra cosa, pero igual ustedes pueden visualizar que ahí está todo en la plataforma, independientemente de que vean o no vean el correo, pues están las fechas, están los códigos de acceso, están cuando se hace clase por Zoom, están los trabajos, están los parámetros de evaluación y ya pues digamos que ese sería el cierre de este periodo. Bueno, frente a la guía de trabajo y frente a eso que yo llamo cierre de periodo, porque también es eso, porque ya en 15 días pues yo creo que tenemos la bimestral y se acabó este periodo para nosotros, y pues la idea es obviamente tener pues la misma claridad de las notas, ¿no? Es decir, recuerden que son 80 puntos divididos pues en diferentes formatos, ¿no? Entonces,
Primero tiene que ver con T1 tiene que ver con 12 puntos de autorregulación, en donde está seguimiento de instrucciones, responsabilidad con los trabajos, cumplimiento en las entregas y la autoevaluación, que eso da 12 más 4, 16. Luego tenemos los componentes C2 y C3, que son 52 puntos, y como ya es costumbre, esto no es nuevo para nosotros, los dividimos en 4 actividades de 13 puntos, y eso pues digamos que a eso después le sumamos el componente C4, que tiene que ver con la entrega de las actividades en clase, que como les digo, hasta el momento pues todos tienen esos 12 puntos, por lo que pues yo acá llevo el registro de las notas como lo habrán notado, y eso pues nos da un total de 80 puntos, ¿vale? Entonces la nota sigue siendo la misma, los trabajos siguen siendo los mismos, es decir, con el mismo porcentaje, la misma valoración, solo que ahora lo hacemos virtual, ¿sí? Porque pues no quiero de pronto, no, es que ahora es virtual, entonces son menos trabajos o más notas o más actividades o menos, no, se trata de seguir igual con el mismo formato, la misma compromiso y responsabilidad que pues también tengo que pues destacárselo al grupo. Creo que pues son muy juiciosos, son muy cumplidos todos, y pues yo creo que también toca, digamos, que señalar todos esos elementos positivos que hay. Bueno, para avanzar, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algo que me quieran decir, compartir? No, señor. Listo, muy bien. Entonces, si no hay nada más que decir frente a la organización de la clase, la primera actividad que quiero que hagamos es que visualicemos esa tabla que les estoy compartiendo, esa gráfica que se llama la población de edad laboral entre 20 y 64 años de todos los continentes, y me quiero que rápidamente en 3 líneas en el chat, obviamente en 3 líneas en el chat, me hagan una descripción de la imagen. ¿Listo? Entonces arranquen, 2 minuticos para eso. Mínimo 3 líneas en el chat, ¿listo? Perdón, ¿en el chat o en el cuaderno? No, en el chat. Sí, yo sé que suena raro. Pues porque no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios, pero no, quiero visualizar en el chat. ¿Para qué? Pues para tener acá el registro de que todos estemos participando. Entonces, si quieren arranquen, yo aquí estoy muy atento a leer sus comentarios para socializar. Muy bien, ya comentó un compañero. Tienen ahí 2 minuticos, no se preocupen. Piénsenlo, analícenlo, qué quiere decir esa gráfica, cómo se puede interpretar esa gráfica, qué nos está mostrando. Y bueno, el tema central es Europa, ¿no? También pueden comentar, bueno, Europa con el resto del mundo pasa esto, o hay tales tendencias, o se puede ubicar esto, y yo lo entiendo así. Entonces, dalen ahí, por favor, 2 minuticos para que lo analicen, y por el chat, pues acá estoy siguiendo las respuestas, no se preocupen. Listo, 4 personas ya participaron, espero al resto. Quiero que hagamos una interpretación de la gráfica que les estoy compartiendo el día de hoy.
Muy bien, 7 personas participaron, espero el resto. Profe, tengo una pregunta. Claro, ¿Por qué Europa se vuelve en la gráfica? porque prácticamente sus índices de crecimiento poblacional, es decir, porque no hay crecimiento poblacional, sino que al contrario, en vez de los pocos jóvenes que hay, en este caso, pues digamos que no tienen o mejor, para interpretarlo de una manera mucho más sencilla, porque hay una regresión en el número de población de 0 años. Es decir, el año pasado habían 10.000, hoy hay 9.000. Hay una regresión en la población, ¿sí me hago entender? Y esa regresión se da básicamente por el hecho que no hay, pues no hay número de personas que, pues digamos que nazcan, porque pues de fondo existen en Europa muy bajas tasas de natalidad, a diferencia de América Latina. Muy bien, 12 personas, falta la mitad del curso. Y les digo, son 3 líneas muy cortas, obviamente no es algo así extraordinario, sino algo muy puntual de cómo interpretan la información, qué pasa con Europa, qué se puede decir, qué pasa con África, América Latina, Oceanía, Norteamérica, Asia. Listo, muy bien, ya estamos acá al 99%, esperemos un minuto más. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, bueno, Daniel dijo, las condiciones demográficas, una tabla la cual ilustra que en África las personas tienen un promedio de hijos más alto y se ve que en Europa hay un decrecimiento de la población, especialmente por la disminución de las tasas de natalidad. Muy bien por ese análisis. Samuel Camargo, se puede decir que Europa con respecto a los demás continentes tiene una baja variación laboral. Esto quiere decir que las tasas de natalidad son muy bajas, por lo que hay unas tantas personas jóvenes laborando. Muy bien. Ana Arrazola dice, la población de África presenta una mayor población en edad laboral entre 20 y 64 años, a diferencia de Europa. Muy bien. Stephanie dice, la población en edad laboral tiene un rango de 20 a 64 años en el lugar del continente de África, con unas variaciones de casi 33% en el año 2010 y 20. Todas estas diferencias debido a las condiciones demográficas. Excelente. Julián dice, en cada continente se puede ver que tienen diferentes estadísticas y pues en algunos lugares van disminuyendo. Listo. Entonces arranquemos con Julián. Julián, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Julián, pues obviamente agradecerles a todos los compañeros que participaron porque de eso se trata, que podamos generar un diálogo, no un monólogo. Y Julián, bueno, su merced dice algo muy interesante en su comentario, pues creo que lo leí textualmente, por supuesto, y pues también leí el resto mientras ustedes estaban escribiendo. Bueno, y su merced dice, Julián, se pueden ver que las estadísticas en algunos lugares tienden a disminuir, por ejemplo. Sí, entonces, pues, Julián, ¿qué crees que explique que estas estadísticas que están en la tabla que les estoy compartiendo de hoy disminuyan en unos lugares y no en otros? ¿Qué crees que pasa? Y puntualmente en Europa. ¿Qué crees que pasa en Europa y en el mundo frente a esas disminuciones en algunos sectores y segmentos de la población? Las bajas tasas de natalidad, ¿Qué significa eso? pues que cada vez pues nace menos gente. Bueno, ¿y por qué cada vez nace menos gente? Bueno, No sé. Dime, Julián, qué pena que te corté. No sé, profe. Bueno, llamada a un amigo acá también se vale. De pronto algún compañero que quiera ayudar a Julián.
La pregunta es, ya tenemos claro, gracias a Julián, por supuesto, que en Europa hay un decrecimiento de la población, sobre todo de los más jóvenes, por la reducción del número de nacimientos. Pero la pregunta que me gustaría hacerle a todos, bueno, a todos y que me van a contestar por el chat en este momento, por supuesto, para visualizar que todos estemos participando, es ¿por qué hay un menor número de nacimientos? ¿Qué explica que cada año, por ejemplo, en Europa y sobre todo en los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y Canadá, porque recuerden que habíamos visto el año pasado en Norteamérica, implica Estados Unidos, Canadá y Alaska, haya una reducción en el número de nacimientos? Entonces, rápidamente por chat. Una idea, entonces, pienso por esto, una sola idea, no 3 líneas, sino una idea. ¿Listo? Entonces, los espero para poder recoger sus comentarios. Entonces, una variable, solo una, no 10, una, que explique por qué hay un número menor de nacimientos en Europa, en Norteamérica, sobre todo. Y al revés, también me pueden comentar, ¿y por qué creen que hay un mayor número de nacimientos en América Latina, el Caribe y África? ¿Qué creen que circulará en esos pensamientos colectivos, en esa opinión pública, para que hayan más tasas de nacimientos que, por ejemplo, en Europa, que es el eje de nuestro estudio? Entonces, por favor, me escriben por chat. Bueno, me ha contestado una persona. Entonces, de nuevo la pregunta para que de pronto no está tan concentrado. ¿Por qué hay una reducción en el número de nacimientos, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos? ¿Y por qué hay un aumento de la población en América Latina, el Caribe y África? Al menos una variable, un solo hecho. Ustedes digan, es por esto, listo, ya. No es más. ¿Sí? Fíjense que es una participación muy concreta. Entonces, bueno, los ayudo si quieren. Pueden pensar qué papel tiene la mujer hoy, qué pasa con el nivel educativo, qué pasa con las oportunidades laborales, qué pasa con el crecimiento profesional, cuáles serán los intereses hoy de los nuevos adultos. Piensen, por ejemplo, si los adultos de hoy son los mismos de hace 30 años. Hay písticas que les doy. Excelente, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Me gusta mucho el comentario que hace Valeria Ospina. Dice, hay un aumento en América Latina por el incremento de los migrantes. En África, dice Juan González, hay unas tasas muy altas de analfabetismo. Eso pues digamos que también genera el crecimiento de la población. Fíjense que son ideas muy buenas, pero es una cuestión de analizar la situación y poder plantear alguna respuesta. Y yo creo que acá pues hay muchos comentarios importantes. Laura Torres dice, yo creo que hay un menor número de nacimientos por las tasas de desempleo y los problemas financieros. La economía del país, pues muy bien, Diego González dice, por la economía del país. Samuel dice, por los mayores procesos por el mayor acceso a los anticonceptivos, muy bien. Jaime Molina dice, gracias a las crisis económicas, pues digamos que se consiguen cada vez menos trabajos y la gente tiene menos hijos.
muy bien por los procesos de educación sexual y los anticonceptivos. Excelente, muy bien, Ana. Entonces, bueno, muy bien por su participación. Arrancamos. Esto era, pues, digamos que una abrebocas de las condiciones demográficas de la clase. Como les compartía, pues necesariamente el objetivo de esta sesión tiene que ver con el análisis de la geografía humana de Europa. Quiero que hablemos primero que todo de las condiciones demográficas. Quiero que hablemos pues de todo, sobre todo pues de la tabla que les estoy compartiendo. Es una tabla que logré obtener de un informe del Banco Mundial frente al proceso de desarrollo de Europa en comparación con el resto del mundo. Entonces es una fuente muy, muy importante, y pues concuerdo también con María José. Pues digo que concuerdo porque pues obviamente estoy acá revisando los chats, por supuesto, y hay comentarios muy interesantes, entre otros pues el de María José, que sugiere que las personas en Europa pues son personas muy responsables, que frente a las crisis económicas pues prefieren en este caso disminuir digamos que las tasas de hijos, las tasas del aumento de población, y prefieren pues digamos que no tener hijos, y sumado a eso pues digamos que hay un componente sobre todo educativo y un componente que tiene pues que yo diría, por el comentario que hace Daniel también acá, efectivamente las personas no prefieren tener hijos por dos cosas. Yo haría una doble lectura, Daniel, María José y compañeros. Por un lado, pues está efectivamente el nivel educativo. Entre más alto sea el nivel educativo de una persona, y eso está demostrado por muchos estudios, la tendencia a tener hijos es cero, ¿sí? Y ahora, pues digamos que también está el tema de la educación sexual y todo el tema, pues digamos que del uso de preservativos, que necesariamente, pues no solo tienen que ver con el hecho de no tener hijos, porque a veces la gente dice, no, es que, perdón, el tema de los métodos anticonceptivos simplemente pasa por no tener hijos. No, los métodos anticonceptivos son muy importantes porque también previenen eso que se llama las ETS, enfermedades de transmisión sexual, y por eso pues digamos que Europa sobre todo ha sido uno de las regiones más exitosas en términos de, digamos que de controlar su población, de reducir el número de nacimientos bueno, el número de nacimientos, y fuera de eso fortalecer los sistemas médicos y todo el tema de los seguros, por ejemplo, el seguro de salud, el seguro al trabajo, para que las personas tengan una mayor esperanza de vida, ¿sí? Entonces, digamos que son variables que nos entran de primerazo a comprender cuáles son las condiciones demográficas de Europa. En ese sentido, entonces, me gustaría arrancar diciendo la clase que Europa tiene aproximadamente 810 millones de habitantes, con 5 características muy importantes frente a sus condiciones demográficas y que se expresan muy bien en la tabla que les estoy compartiendo. La primera tiene que ver con una alta esperanza de vida que está calculada sobre los 80 años. Esto, pues digamos que si yo lo comparo con América Latina, pues hay una diferencia de casi, en este caso, de casi 10 años, porque pues la esperanza de vida en América Latina en promedio es de 70, la de los Estados Unidos es de 79 años, entonces pues digamos que hay una diferencia de más o menos un año, y esto pues va a marcar la pauta para que se pueda hacer una lectura, por ejemplo, del robusto sistema de salud y de seguridad social que existe en Europa. Ahora, acá hay un tema muy importante que tiene que ver con las bajas tasas de natalidad, que en este caso llegan a cero. Por eso, pues digamos que sobre todo en regiones como Europa y Rusia, en este caso se promocionan subsidios para que las personas tengan hijos. En el caso de Europa, hay algo que se llama el subsidio a las familias numerosas. Si usted tiene más de 2 hijos, le dan 1.000 euros mensuales. Y en el caso de Rusia, si usted tiene más de 2 hijos, en este caso le van a dar $10.000, una sola entrega, obviamente, no cada mes. No se alegren tanto. $10.000 en este caso para la manutención del hijo, porque se busca necesariamente que haya un robustecimiento de la sociedad y que haya sobre todo algo que se llama el reemplazo generacional, porque obviamente si se mueren, no sé, desafortunadamente, por supuesto, no sé, 5.000 adultos mayores, obviamente pues se van a necesitar 5.000 nuevos jóvenes que reemplace esa mano de obra, porque como ya lo hemos explicado en clase, hay un diálogo entre los más viejos y los más jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que los más jóvenes, a través de su trabajo, de sus aportes, financian una parte importante de las pensiones de los más viejos, ¿sí? Y si no hay quien financie eso, pues digamos que ya va a haber necesariamente una reducción de los beneficios y sobre todo de los aportes que hay para los más viejos.
en ese orden de ideas, entonces, pues digamos que las altas tasas de esperanza de vida y las altas tasas de envejecimiento, pues digamos que se van a traducir en un robusto sistema de salud, en un robusto sistema de seguridad social que ha favorecido pues necesariamente la calidad de vida y sobre todo pues digamos que la esperanza de vida para los adultos mayores. Ahora aquí, en el tema de las bajas tasas de natalidad, hay una doble lectura, como les decía. Por un lado, o mejor, ni siquiera una doble lectura, una serie de elementos multifactoriales. Por un lado está la mujer. La mujer hoy, pues, es una persona, es un sujeto político mucho más preparado, mucho más cualificado, que está inserto en el mundo empresarial, está inserto en el mundo económico. ¿Y eso qué quiere decir? Que obviamente va a tener cada vez menos espacio y menos tiempo para tener hijos, para poder ella tener un desarrollo económico y un desarrollo profesional muy grande. Sumado a esto, pues digamos que también está el tema de los hogares unipersonales, es decir, yo con yo. En el caso de Europa, de acuerdo con el último censo que hizo la Unión Europea, los hogares unipersonales prácticamente se duplicaron, pasaron del 18% al 34%. Es decir, que hoy de cada 10 familias, 3 son unipersonales. Eso también, digamos que es un concepto nuevo en geografía, los hogares unipersonales, porque antes eso no existía. Ahora sí existe en la geografía, sí se reconoce y pues digamos que se expresa, digamos que otras expectativas de vida, otras necesidades y otros intereses. Aquí también les comparto un artículo muy interesante que estaba leyendo ayer para preparar la clase, que se llama Los Adult Kids, es decir, los adultos que se comportan como niños y que son una tendencia en Europa, en términos de que hoy, por ejemplo, en una encuesta que hacían, se le preguntaba pues a las personas entre 30 y 40 años qué expectativas, qué necesidades y qué prácticas cotidianas tenían. Entonces, piensen, por ejemplo, en sus papás, piensen en sus abuelitos, de pronto respondiendo lo que hacían en la encuesta. Entonces, la prioridad era jugar PlayStation y Xbox. La prioridad era chatear. La prioridad era salir a viajar. La prioridad era conseguir un carro de lujo y una casa de lujo, ¿sí? Claro, yo no estoy poniéndole adjetivos a eso, es bueno, es malo, es regular, cada uno es muy respetable su proyecto de vida, pero pues les hago la reflexión. ¿Será que su papá, su mamá, su abuelita, cuando tenían 30 años, tenían como proyecto de vida comprarse un PlayStation únicamente? ¿O estar descansando todos los días o comprándose un perro? De hecho, un dato interesante que leí en el artículo de ayer y que les comparto, tiene que ver con que las ventas, las veterinarias y la compra y venta de perros se ha prácticamente duplicado en Europa. Es decir, que para finales del siglo XX, 4 de cada 10 hogares tenían un perro. Hoy, 8 de cada 10 hogares tienen un perro y ese perro, pues digamos que prácticamente está reemplazando la figura del hijo. Entonces, fíjense que acá también estamos viendo una evolución. Claro, no estoy calificándola ni de buena, ni de mala, ni de regular, sino simplemente hay una transformación, o sí, más que evolución, no tienen razón, no aplica el término acá, hay una transformación de las relaciones humanas, hay unos cambios de prioridades, incluso, pues vuelvo y les digo, para que aparezcan estos nuevos conceptos de hogares unipersonales, adult kids, que van, pues digamos, que a generar un nuevo reconocimiento de la sociedad, la inserción de la mujer al aparato productivo, los altos niveles educativos que hay. Digamos que un plus que tiene también el sistema educativo europeo tiene que ver con las facilidades de acceso a los posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, por ejemplo, en términos de que como son sistemas educativos gratuitos o muy económicos, pues prácticamente usted sale de la universidad con un doctorado a los 24 o 25 años. ¿Qué pasa en América Latina? Que era un poco lo que decía Daniel hace unos momentos en el chat. En América Latina, pues desafortunadamente no existen las condiciones materiales de existencia, ni los recursos económicos y los derechos, pues son un negocio. Entonces, lo que hemos hablado también en clase, el derecho a la educación. Si usted quiere, por ejemplo, hacer un doctorado en los Andes, lo puede hacer, pero cada semestre le vale 12 millones y tiene prácticamente que ser de dedicación de tiempo completo. Entonces, ¿cuántas personas en Colombia hoy pueden decir los próximos 5 años no trabajo y voy a pagar por cada semestre 12, 15 o 20 millones y ya, no pasa nada, por el solo hecho de ponerme a estudiar? Entonces, fíjense que son escenarios que van a marcar cada uno de los contextos y pues obviamente lo que, por ejemplo, señalaban ustedes frente a la situación de África y América Latina, en donde las tasas
de analfabetismo siguen siendo grandes, entre el 5 y el 10%. Los profesionales, pues apenas en Colombia, por ejemplo, 4 de cada 10 personas son profesionales y solo 1 de cada 10 tienen acceso a doctorado y solo 0.5 de cada 10 tienen un postdoctorado. Es decir, prácticamente no existen las personas que tengan esos altos niveles educativos que van definitivamente a marcar la pauta para el desarrollo de esa condición humana y sobre todo pues que van a permitir explicarnos las condiciones demográficas. Ahora, acá hay un elemento muy importante que tiene que ver con los inmigrantes, ¿cierto? Y esos inmigrantes, pues afortunados, desafortunadamente, no vienen de los países más ricos, sino que vienen de los países más pobres y que acaban, pues digamos que convirtiéndose, no estoy diciendo en todos los casos, obviamente, pero se acaban convirtiendo en indigentes y en lo que la nueva literatura de la geografía llama los indeseables. Y esa nueva literatura en geografía explica que pues hay todo un fenómeno de xenofobia, de aporofobia, que necesariamente pues se va a traducir en una persecución y una exclusión de estos grupos sociales marginados y que pues hoy incluso son cazados en el mar para que no entren por las fronteras de Turquía y por las fronteras de Grecia, por Marruecos a través de España, ¿cierto? O a través del Mediterráneo del norte de África hacia, por ejemplo, lo que hoy es la península itálica, y esto pues digamos que también va a ser un escenario geopolítico muy interesante, pero también como lo explican ustedes de manera muy interesante, tiene que ver con el hecho de que los migrantes no compensan la reducción en las tasas de población. Niños, les voy a pedir un favor, ya nos queda un minuto de clase, si quieren nos desconectamos e inmediatamente nos volvemos a conectar, ¿está bien? Sí, señor. Ok, profe. Listo, niños, entonces ya nos conectamos.